Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Un programa que cuenta con vos. Bueno, esta milonga se llama Juan José cruzó los Alpes. En realidad no sé si eran bien los Alpes y no sé si se llamaba Juan José, pero bueno. Inspirado en las palabras del presidente, o esto que está ocupando el lugar de la presidencia, voy a hacer esta milonga. Un nuevo prócer tenemos, Juan José de San Martín, también don Kevin Belgrano y don Saúl Alfonsín, Cornelio Gómez Bolaño, a la patria traicionó, Domingo Faustino Moreno, en un barco se murió, don Brian Güemes en Salta, piloteaba la guerrilla, el Piojo López y Planes, nuestro himno componía, que lo parió la historia, para cualquier lado sale, falta que a Juana Zurduy la llamen Juanita Viale. Argentino Sarmiento fundó un montón de escuelas y Miguel Ángel Cheruti creaba la escarapela. A vos, Peluca, te digo, no seas improvisado, si fuiste sin estudiar, mejor copiale al de al lado. Revolviendo en el ropero encontré manuales viejos, uno de 7º grado y hasta otro de 1º. En ninguno se lo nombra a Juan José de San Martín. No sé si cruzó los Alpes o se cruzó de carril. No sé si andaba a caballo, no sé si era motoquero, pero en la prueba del viernes la veo venir fulero. El león no está tomando las pepas para la memoria, derrapa en economía, pero anda peor en historia. Cree que Mirta Legrand fue reina de las Malvinas y que Osvaldo Bayer es solo una marca de aspirina, que Gardel era un rapero y que Elegante fue un virrey. Le dejo esta milonguita para usted, Miguel Milei. Y se llama José de San Martín. José. A ver, niño Javier, José. Hola, somos Pensamiento Crítico y Memoria, una de las propuestas radiales de Proyecto Cultural Maíz en Patria Soberana. En nuestra emisión 180, increíble, maravilloso. Y como siempre, nuestros contenidos refieren a nuestro origen, latino, indo, afro, americano. Esta noche nos acompañarán Susi Santiago, Roberto Paiva, Zulma Valentina Gómez, quien les habla y a la distancia Ricardo con el imprescindible apoyo de nuestra operadora técnica Dayana Itatí Álvarez. Hoy serán nuestros invitados Sabatino Cachopalma y Marcelo Colucci desde Centroamérica para participar con Roberto de la columna internacional. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está
Buenas noches. Buenas noches a los oyentes. Buenas noches, Roberto, que estás conmigo en el Meet. Buenas noches, Dayana. Bueno, queremos corregir a Ricardo, que está a la distancia. Es el programa 181. 180 fue el pasado. Bueno, vamos a hablar, Roberto, sobre Juan Manuel de Rosas. Sería interesante que pasaras, Dayana, el audio sobre Juan Manuel de Rosas. ¿Puede ser? Bueno, silencio de radio es esto. Bueno, a veces pasan, se le tildó a Dayana y también necesita 2 segundos para ponerlo al aire. Y vamos a hablar, y creo que Roberto tiene algo muy interesante para contarnos, esas cosas de la historia que quedan ocultas, que quedan escondiditas en algún rincón y que siempre es tan interesante aprender. Bueno, en realidad vos sabés que las diferentes corrientes de la historiografía, en particular en la Argentina, de alguna manera... Dayana ya tiene el audio. Perfecto. Adelante, Dayana. La patria está desangrando por la ambición del poder, la libertad peligrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Revuelo de ponchos rojos, palau de la Guardia del Monte. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la Federación y don Juan Manuel de Rosas! ¡Viva la Federación y don Juan Manuel de Rosas! San Martín le dio su sable fundido en la independencia, como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Porque serviles inciensos nunca quemó por su gloria. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la Federación y don Juan Manuel de Rosas! ¡Viva la Federación y don Juan Manuel de Rosas! Bueno, en realidad estamos en la historiografía argentina, estaba intentando comentar, hay como 3 líneas que son líneas divergentes, pero que en algún punto deben ser rescatadas todas, que es la historiografía liberal,
la historiografía revisionista y la historiografía, digamos, de un sector de la llamada izquierda. Se identifican algunos puntos con el marxismo, que es bastante variada, como todas las otras también, porque tienen cada uno de ellos sus cultores. Pero en el caso puntual de Rosas es un territorio en disputa, Rosas. A pesar de que en muchos sentidos se lo puede vindicar, en algunos casos reivindicar, en otros casos denostar, me parece que lo que debe primar en este tipo de análisis es la situación particular, histórico-concreta que le tocó vivir, no solamente a Rosas, sino a todo nuestro territorio, a nuestra población, a nuestra política, tanto en el plano interno, en el caso puntual del segundo gobierno de Rosas, con sus detractores y sus opositores, y la situación coyuntural de lo que era en ese momento lo que se podía llamar ahora geopolítica internacional. Entonces, a pesar de todo, no estábamos y no estaban los participantes exentos a ese tipo de luchas. Entonces, hay un tema que es muy importante porque incluso el día de ayer fue un homenaje a la gente que peleó, combatió y fue llevada a Malvinas, y allí dieron mucho sus vidas, sus deseos, sus frustraciones, sus dolores. Y el tema de Malvinas es bastante interesante, bastante importante, también con respecto a la política de Juan Manuel de Rosas, justamente porque le tocó a él vivir el momento de la usurpación por parte de Inglaterra. En el año 33 no fue el gobierno de él, fue el gobierno de Viamonte. Y esto de alguna manera lo fue marcando en los años sucesivos por el tema de, de alguna forma, qué hacer con las Malvinas. Y en este punto, por eso digo que hay que tratar de ver con claridad qué estaba pasando en ese momento en nuestro territorio, ¿no? No hace falta abundar demasiado en detalles, pero Malvinas era un territorio que, digamos, desde ese punto de vista, estrictamente desde lo económico, tenía su importancia, pero no era tan prioritaria, tan preocupante para la política, en este caso, de Rosas, más que desde el punto de vista, sí, de su convicción, de su deseo, de su postura frente al tema de la soberanía. Pero acá la soberanía no se trataba solamente de una soberanía territorial, que mucha gente cree que la soberanía siempre se enuncia desde el punto de vista de la territorialidad, cosa que no es para negar, pero no es lo prioritario. Acá en este caso había otros problemas muy graves internos que tenía en ese momento Rosas, que debían resolverlo. Entonces, si uno lee la historiografía liberal, se va a encontrar con un documento, con varios, pero con un documento de Graciela Meroni, que es de alguna forma una representante de la línea liberal, que para echar un poco de leña al fuego y sobre todo para no prestigiar tanto el carácter de la soberanía rosista, en el caso dice que en 1842 envía Rosas a Manuel Moreno, que era el hermano de Mariano Moreno, en una especie de agregado plenipotenciario en Londres. Y lo manda a Londres porque le hace una propuesta, supuestamente, al gobierno inglés, de que condonar la deuda de la llamada Baring Brothers. Recuerdan que eso fue durante el gobierno de Rivadavia, a cambio de las Malvinas. Y si uno se queda con eso, evidentemente el tema de del carácter soberano que ejercía Rosas con respecto a la territorialidad se pone en duda, obviamente. En realidad, lo que está ocurriendo en ese momento, y es para tener en cuenta, es que ya había un nivel de oposición tan fuerte contra el gobierno de Rosas que fogoneaban de alguna manera la intervención anglo-francesa en el Río de la Plata. Entonces Malvinas era un tema que era interesante porque de alguna forma no era exactamente lo que había querido proponer Rosas. Rosas quería hablar de un posible
un posible tratamiento con respecto a la deuda y con respecto a Malvinas, siempre y cuando, y esto es lo importante, que es lo que no dice Meroni, no lo dice, lo que pretendía el gobierno de Rosas era que Inglaterra reconociera los derechos inalienables de las Malvinas con respecto a la territorialidad del Río de la Plata, en este caso de la Federación de Rosas. Bueno, esto no lo dice Meroni. Sí dice que el plan fracasó porque Inglaterra prácticamente le respondió: ¿cómo vamos a tener en cuenta ese intercambio, ese canje o esa propuesta de posible acuerdo cuando las Malvinas son nuestras? Claro, Enorme. ¿Qué te parece? Ya la habían invadido, habían echado a Bernet y se quedaron ellos. Bueno, exactamente. Eso fue el resultado final. Ahora, otra línea, que esta sí es, te diría que es más certera y más dura, es con Bernet justamente. Y de Bernet se hablan muchas cosas positivas. Pero lo que no se dice fue que era un absoluto oportunista, era un comerciante de Hamburgo, de origen francés, comerciante de Hamburgo, que lo que quería era establecer un lugar de pesquería, entonces hacer pesquería de focas puntualmente, que ya empieza a rondar toda la geopolítica y la interna del gobierno de Buenos Aires a partir del año 20. Bueno, Bernet consigue entrar, lo nombran gobernador de las Islas Malvinas, y en una carta que está bastante oculta, le dice a Goodwin Parish, que era una especie de embajador inglés, le dice que él no tiene ningún problema, que prefiere dejárselos a los ingleses antes que llegue a un americano, y mucho menos si es del territorio de la Federación o de la Confederación en ese momento. Bueno, en una palabra, se dan cuenta de quién era Bernet. Era un entreguista, un entregador, le dio prácticamente la entrada a la estrategia británica, que por otra parte le venía muy bien este territorio porque era el que coronaba, las Malvinas coronaban el rosario de islas que fue tomando Inglaterra para gestar en muy poco tiempo, y lo culmina prácticamente en el 33 formalmente con las Malvinas. O sea, toda zona desde, Yalta, Chipre, Santa Elena, Ascensión, si no me atrevo a decir Madeira porque no me acuerdo exactamente si todavía sigue en manos portuguesas o no, pero la idea final era ir haciendo todo un rosario de islas, de aprovisionamiento de sus barcos, de logística para sus futuras potencialidades mercantiles y económicas, hasta llegar al lugar más austral, que era Malvinas. Y aprovecha una coyuntura de conflicto enorme interno que tiene el Río de la Plata en ese momento, justamente por el problema entre supuestos unitarios y federales, que no era tan así, pero bueno, eso es otra discusión, y aprovecha esa situación entonces para quedarse con el territorio. Entonces, fijémonos, qué era lo que estaba planteando Rosas, qué era lo que se podía plantear con respecto a un tema que en realidad no era tan, desde el punto de vista económico para la Argentina, tan importante, porque tampoco tenía demasiadas posibilidades de hacerlo fructífero desde el punto de vista económico y comercial. O sea que todo está en relación con las particularidades de cada gobierno puntual, cada problemática interna de ese gobierno puntual con sus opositores. No hay que olvidar lo que significaba el grupo unitario en Montevideo, no hay que olvidar las resistencias y luchas contra la Federación, iba a decir la Federación Rusa, la Federación Rosista. O sea que tener un poco de criterio, tomar un poco de distancias, darse cuenta que acá no hay nadie ni nada que pueda salvarse de una situación crítica inevitable por los lugares que le toca transitar. Es un absurdo pretender una pureza en ese tema. No la tuvo ni la puede tener nadie, por más grande que sea. Hay que tomar lo que podemos aprovecharlo, y me parece que eso es lo importante en este tema. Igual, adelante Malvinas. Había en ese momento Bernet estaba comerciando con Mamá Grande, una cacique, una mujer cacique, Mirá. que por supuesto
estaba enfrente, en la zona de Puerto Deseado, ¿no? Y porque él necesitaba gente trabajando para poder hacer los saladeros que necesitaban para poder venderle la carne a los ingleses que se aprovisionaban allí, por supuesto, ¿no? Y había ganado cimarrón en las Malvinas, entonces necesitaba mucho la mano de obra y el comercio con los pueblos preexistentes del continente. Y había empezado a trabajar con Mamá Grande hasta que llegaron los ingleses y ellos se encargaron de eso. Seguro, ¿no? seguro. Vos sabés que la lucha por el ganado cimarrón, que es el ganado que no tiene dueño, justamente, es darle entidad de propiedad privada. Claro, claro. Ahí sí surge la famosa oligarquía vacuna bonaerense. Así surge. Y vos sabés que acá no había ese ganado, ¿no? Fue en la primera fundación de Buenos Aires que dejaron caballos y vacas y hizo que la cantidad de animales que se reprodujeron hasta la segunda fundación, y por eso los pampas usaban el cuero, porque carneaban, las vacas comían alguna parte, usaban los cueros y el resto quedaba para fertilizar lo que después fue la famosa y nuestra pampa húmeda. ¿Saben lo insólito, lo que es menos conocido es que era lo único que podían comer los que cazaban a esas vacas tan primarias, tan elementales que había en esa época? Eran animales muchísimo más flacos, durísimos, agresivas, con mucha cornamenta y con muy poca carne comestible. ¿Saben qué era lo único que podían comer los que la cazaban? En este caso, gauchos, así, algunos materos y otros organizadores menores, digamos, ¿no? Solamente la lengua. Nada más que la lengua. Lo demás tenía que dejarlo porque era imposible. Entonces, después después de ese abandono, se le echa el ojo por el tema del orejano, como decíamos recién, o el cimarrón, de marcarle justamente ese criterio de propiedad. Y a partir de allí se empieza a hacer una lenta y muy detallado desarrollo del aprovechamiento de otras partes del animal. Astas, cuero, pezuñas, y eso es justamente la riqueza potencial que va a tener lo que vos llamaste recién muy inteligentemente la pampa húmeda. La pampa húmeda, sí, sí. En esa época no era tan fértil. La hicieron fértil la cantidad de animales que quedaron fertilizando la tierra, ¿no? Las aguadas naturales tenían, esa es la gran ventaja, porque como ella era una llanura, las aguadas naturales se formaban justamente por las lluvias y permitían no solamente pastos tiernos, sino también que funcionara como abrevadero natural de los animales sueltos. Y al no tener animales predadores, se desarrollaron de una manera fenomenal. Entonces, 5 millones de cabezas dicen que había. Impresionante. Era la tercera, desde el punto de vista, en ese momento se había hecho como una especie de ranking de los lugares más productivos para este tipo de tratamiento económico, casi en el mundo. Estaba entre los 3 primeros lugares del mundo la llamada pampa húmeda. Si hubiéramos hecho con un compás apuntar al centro de que sería Buenos Aires en un radio de 300 a 400 kilómetros, como un semicírculo, íbamos a encontrar, obviamente, gran parte de Buenos Aires, gran parte de Santa Fe, parte sur de Córdoba, y todo lo que eso se conoce con el nombre de pampa húmeda, justamente. Exactamente. Bueno, buenas noches, Sabatino Cacho Palma. Vamos al corte y después charlamos contigo. Dayana, ¿podrías pasar a Sirio y los persas? Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Defendamos lo nuestro.
A la patria y a nuestro querido pueblo lo defendemos en todos los planos, sin tibieza ni vacilaciones. Defendamos lo nuestro. Conducen la doctora Susana López González y el licenciado Fernando Pérez. Escúchalo los miércoles a las 17. Reflexiones. Porque hay que seguir y mirar siempre en dirección al sol. Así veremos la luz y las sombras no podrán ocultar ni oscurecer nuestros caminos. Conducción Julio César Carrizo. Los miércoles de 18 a 19 por Radio Rebelde, AM 1570. Reflexiones. Queridos compañeros y compañeras, nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirse tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3
preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que solió con perpetuarse en la rosada, debería haber sido inmediatamente por sus pares de la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De tu gente que la bala más voraz del enemigo. Dayana. Buenas noches, Cacho Palma, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias, un gusto estar con tan lindos compañeros y con tan buen compromiso, ¿no? Con la falta que nos hace. Sí, es la intención de este programa, ¿no? Lo sé, por eso estoy. Pensamiento crítico y memoria. Exacto. Es interesante. Bueno, estamos, no está Ricardo está debe estar en la reunión que va a tener nuestro presidente con el presidente de allá, Claro. recibiendo un premio, no sé qué, y no sé por qué tampoco, ¿no? Pero que tiene que ver algo con un león. Bueno, es más interesante escucharte a vos y tu nuevo proyecto. Me encantó, estuve leyendo todo lo que me enviaste y contanos un poco. Gracias, Susi, gracias. Bueno, en realidad es una historia que comenzó hace muchos años, que empezó con El Camino de la Fuente, siguió con 22 de agosto y, bueno, va a tener su tercera parte ahora con Desde Cachorro. Obviamente cuando yo empecé El Camino de la Fuente no sospechaba que iba a terminar siendo una trilogía, pero la trilogía se fue montando cuando descubrí la falta que hace volver al teatro de la comunicación, al teatro del actor ante el público, de una manera honesta, generosa, despojada, donde lo que pase sea del orden de la transmisión, del orden de lo sensible, del orden de la experiencia, donde se invite al público no a ver un espectáculo montado, armado, lleno de artilugios y de cuestiones banales, sino que se le invita al público a vivir una experiencia, a participar de una experiencia. No de entretenimiento solamente. Exactamente. Entretenimiento escapista. Tenerte ahí presente, sí, porque el actor va a hacer todo lo posible para que estés ahí presente, para que puedas durante un momento vivir esa aventura del teatro, palpar el teatro, pero palpar el teatro en su esencia. La esencia del teatro es un actor que narra, que cuenta algo, y un espectador deseoso de recibir algo, y también en ese momento establecer un acto pleno de comunicación, porque es fundamentalmente un encuentro entre dos seres humanos, más allá de que haya 80 en el público y uno en el escenario, no importa, siempre es uno a uno la relación fuerte, el vínculo. Entonces a partir de ahí vi que la gente nos agradece muchísimo, que se conmueve, que recupera cosas que creía olvidadas o perdidas y que ya no las quiere volver a perder, que las quiere tener presentes, las quiere tener vivas. Te diría que lo opuesto a un museo, si el museo uno ve y valoriza todo lo que está ahí, pero está muerto, apagado, está en el pasado, el teatro te lo hace presente. En todo caso, si fuera un dinosaurio, lo tenés vivo ahí como lo quería la bruta de Susana Jiménez, Cholula corrupta de Basora. Entonces, comprobando eso, hay una necesidad de contar algunas cosas más que no pude contar en las obras anteriores, y con ese mismo dispositivo, un actor solo, desnudo, despojado, haciendo su verdad,
con decirte que con 22 de agosto hicimos ya más de 100 funciones, anduvimos por todo el país, en España, en Chile, en Uruguay, y me han pasado cosas. Yo hago ahí, cuento la masacre de Trelew, ustedes lo saben. La vimos, tu obra. Sí, gracias, y han aportado un montón. Cuando terminó la función en Charata, que se cumplían 100 años, Chaco, se cumplían 100 años de Charata, hicimos el acto final de cierre cultural, estaba el intendente y la secretaria de Cultura, me llevan a cenar. Y la secretaria de Cultura me miraba, me empieza a preguntar datos personales. Entonces me dice, ¿pero vos cuántos años tenías cuando estuviste en Trelew? Le digo, no, Graciela, yo no estuve en Trelew. Yo lo cuento en primera persona, conozco la historia muy bien, he tenido un montón de compañeros desaparecidos, asesinados por las 3A, pero no estuve ahí. Dice, yo estaba convencida que me estabas contando algo que te había pasado. Bueno, ese es el teatro que busco. Y en este caso, quería contar una historia familiar, porque lamentablemente ha crecido todavía más. Si este mundo ya tenía exclusión, marginalidad, racismo, desprecio, desestimación, el fenómeno de lo que se está produciendo, Trump, Musk, Bolsonaro, el imbécil que tenemos acá, que no quiero ni nombrarlo ya, y otros más, han creado directamente una prédica donde no hay historia, donde los problemas son de cada uno y son totalmente individuales, porque no hay sujeto histórico, está el individuo solito, aislado, así nos quiere, ¿no? Como decía el gran Scalabrini Ortiz, el hombre que está solo y espera poder salir a comprar o que le llegue algún premio, ¿no? Entonces nuestro hombre es un hombre comunitario que no espera nada, va a buscar, sí, hace ahora, como dice Geraldo Vandré, hace ahora, no espera el acontecer, lo va a buscar, ¿no? Bueno, esto es lo que es mi teatro, busca el acontecer. Entonces dije, voy a contar una historia donde voy a proponer que mi abuelo estuvo en un campo de concentración nazi. Entonces todos me van a decir, Cacho, ¿vos tuviste un abuelo? No, todos tuvimos un abuelo en un campo de concentración nazi. Todos los seres humanos, porque eso se llama de lesa humanidad, porque es un acto de horror a toda la humanidad, no a los 6 millones de judíos, a toda la humanidad. Bien, entonces la historia es un abuelo que parte un día de Lituania, lo liberan los rusos de los campos de concentración y viene a parar a Rosario. Y ahí se enamora de María Antonia, la hija de un panadero, un gringo con un lituano. Ahí nace Hugo. Hugo va a ser militante de los 70 y va a desaparecer el 19 de junio de 1978 en Rosario. Va a desaparecer muy cerquita de donde lo secuestraron a Brandaza, ¿sí? El Boulevard Oroño. Y es el papá del que narra la historia, que es Quito. Quito es un actor, vive del teatro, vive del arte y va a contar la historia de su abuelo y de su padre. Dicho esto, bueno, estoy ensayando, la obra está escrita desde noviembre, tengo un director maravilloso que es un gran compañero, Pablo Razuk, otro gran compañero, Diego Rodríguez, y todo un equipo de 10 personas en Rosario trabajando, fotógrafo, cameraman, vestuarista, escenógrafo, iluminador, músicos, los 2 músicos son rosarinos, Miriam Cubelos y Martínez Goyen. Entonces, mando material porque me voy a España, hago 6 funciones acá en el Rayo, inmediatamente me voy a España donde ya tenemos todo un camino alfombrado con Pablo Razuk. Entonces, una vez al año vamos, o los 2, o uno de los 2. Ahora me toca a mí, con Desde Cachorro, que voy a hacer funciones en Madrid y en Galicia. Entonces le mando material ya filmado. Entonces un compañero de Galicia, que se llama Tatán, que es actor, me manda un audio, Cacho, qué terrible, no sabía que tenías un padre desaparecido. Y le digo, sí y no. No es una historia propia, mi papá no desapareció, mi papá era médico rural, murió muy joven, pero murió de cáncer, no de desaparición, tal vez de tristeza, ¿no? De ver las cosas que nos hacían y nos sacaban a nuestros pueblos, ¿no? Pero no de desaparición. Y entonces me dice, pero yo lo vi, claro, digo, porque soy nieto de un abuelo que estuvo en un campo de concentración. Todos los argentinos somos hijos de desaparecidos, por eso no solamente son 30.000, son nuestros padres o nuestros hermanos
o en su momento nuestros hijos. ¿Sí? En esta historia ficcional que yo cuento, bueno, él es hijo de un desaparecido militante y actor. Y esta es la historia que va a contar Quito, por eso desde cachorro es un pendejo, ¿sí?, que desde muy chiquito fue mamando la historia y ahora la cuenta, la lleva al teatro y se la cuenta a la gente, con momentos de humor, con momentos de juego, como es mi teatro, ¿no? Momentos de participación, momentos muy sensibles, nunca golpes bajos. Los golpes bajos los dan ellos. Nosotros respondemos a fuerza de poesía, como nos enseñó Juan Gelman. Nosotros respondemos con poesía, ¿sí? Porque eso es lo que más le duele, la verdad poética y lo sensible. No vamos a entrar jamás en los golpes bajos o en los chabacanos. No hace falta, porque la verdad está de nuestro lado y tarde o temprano la verdad se va a imponer. En la obra tomo un fragmento de un poema de Mayakovsky que lo hace Quito lo hace propio, y el poema dice: lo malo es lo que más abunda, es mucho el trabajo, falta el tiempo, hay que transformar la vida, luego de transformada podemos cantarla. Nuestra época difícil es para la pluma. Nuestro planeta está mal preparado para la alegría. Hay que arrancar la alegría a los días futuros. Y yo agrego, y no la alegría de pocos, la alegría de muchos, como quería el Diego. En esta vida, morir es cosa fácil, mucho, mucho más difícil es hacer la vida, ¿no? Eso es parte de la obra. Este es un mensaje de la obra, ¿no? Cacho, yo un poco, perdón, quería hacer un comentario que me parece que es necesario. Otra de las charlas que tuvimos juntos en la radio con nosotros y nosotras, claro, nos invitaste justamente a la segunda etapa de tu trilogía. Exacto. La de Trelew. Yo tuve la fortuna de ir, te saludé, te vi después, no te quise molestar, pero tuve, me parece, un cruce muy, muy interesante, y realmente me sorprendió la frescura dramática que vos le imprimís a tu trabajo, porque es una frescura que te está obligando, que nos obliga a todos a interpelarnos permanentemente, y desde ese punto de vista me pareció, pero enorme, la aparición, ojalá pudieran ver todos esa obra, de la nada, aparentemente de la nada, es una apariencia, una personaje real que sí vivió el fenómeno de Trelew con un desaparecido, un familiar directo, ¿te acordás que aparece en escena casi al final y que nos conmovió a todos porque no lo esperábamos? O sea, dentro de todos estos matices que vos imprimís a tus trabajos con tus compañeros y compañeras, está la sorpresa. Una sorpresa que atenta contra, en el mejor de los sentidos, que atenta contra la credibilidad de lo que se ve de primera. No es así. Siempre hay cosas que nos van a sorprender. Y cuando vos decís, por ejemplo, que no son 30.000, es absolutamente cierto. 30.000 se deben multiplicar por los centenares de relaciones sociales que tienen y que fueron mancilladas, que fueron burladas, que fueron aquietadas, pero que, como vos bien decís, no nos van a obligar a renunciar a que también tengamos en la alegría de la lucha, otras posibilidades. Así es. Esa función, ahora me acuerdo, y gracias por recordarme, Roberto, terminamos la función en el Abasto, en Buenos Aires, en el Teatro del Extranjero. Yo estoy saludando y se acerca una mujer muy chiquitita, que yo no sabía que estaba en el público. Es Sara Cohen, hermana de uno de los fusilados en Trelew. Exacto. Y no cualquier fusilado. Alfredo Cohen tenía dos particularidades. Primero, que todos los compañeros lo llamaban la vieja, porque siempre solucionaba todo lo que había que solucionar, recurrían a él. Vamos de la vieja, ¿no? Y aparte, cuando los fusilan, los masacran, y llegan los enfermeros los llevan a la enfermería de la base aeronaval, tiene una enfermería. Y ahí los tienen que tener en camilla, pero los militares, Bravo en persona, ordena que no los atiendan, que no les hagan nada, que los tengan ahí, hasta que Lanuse, enterado, como este era un golpe de la Marina contra Lanuse, para que no vengan las elecciones y para que no aparezca el GAN, el Gran Acuerdo Nacional,
manda un avión desde Bahía con el juez todo y los llevan. Pero en ese momento habían ido 6 a la base aeronaval de enfermería, solamente a Bahía llegan 3. 3 mueren ahí porque no los atienden. Polti, hijo de un médico maravilloso, un militante de los primeros médicos de la gran escuela de la medicina social, maravilloso. Polti, sus 2 hijos eran militantes, uno muere asesinado en las calles, otro en Trelew. Y el último que muere, antes de que partan, mueren antes de salir, es Alfredo Kohn, justamente. Fíjate vos quién era esta chiquitita que hace desde 1972, que todos los agosto peregrina por Trelew y organiza charlas y va a los colegios. Yo lo he visto, estuve el año pasado en Trelew con ellos, estuve una semana entera, porque es una semana de charlas, encuentros, explicaciones, museo y todas esas cosas, ¿no? Así que bueno, aquí veremos qué pasa. Con 22 de agosto en Barcelona se levantó también una sobrina de un desaparecido, una chica muy jovencita, muy hermosa, habrá tenido 20 años, y dice, mirá, nosotros nos vinimos a España porque no podíamos aguantar el dolor no del tío que desapareció, porque eso sabíamos por qué había desaparecido, el dolor de una Argentina entregada, de rodillas, sometida, que no reacciona. Eso no podíamos tolerar, pero lo dice ahí entre el público. Ella no pasó al escenario, se levantó y dijo, yo soy tal, soy sobrina de tal, pero quiero decir esto, y que quiero agradecer, Cacho, porque me devolvés una Argentina que es la que yo quiero y es la que yo extraño. Yo extraño esa Argentina. Es cierto, se extraña, ¿no? Sí. ¿Cómo se extrañan años en que fuimos felices, ¿no? No ahora que todo es una lágrima a nuestro alrededor, pero no, hay que, hay que buscar la alegría, hay que perseguir, hay que luchar con alegría. Nosotros tenemos un solo tema musical en la obra, todo lo demás lo hace el actor, como hago yo, cantado por Miriam Cubelos. Nada más ni nada. Nada más y nada menos. Y es que es un tema de Víctor Jara, un tema icónico de Víctor Jara, que incluso Mercedes Sosa lo graba en su último disco, en Cantora. Pero yo siempre recuerdo que Víctor Jara, con Quilapayún, que es una cantata, en la cantata de Santa María de Iquique, dice, tenemos razones justas, sabemos por qué pelear. Entonces, cuando uno tiene razones justas y sabe por lo que pelea, siempre tiene de algún lugar donde encontrar la alegría. Por eso digo, vamos a arrancar la alegría a los días futuros, dice Mayakovsky. No esto, porque sabemos por qué peleamos. Tenemos razones justas. ¿Sí? Aunque nos toque perder una y otra vez, no importa. Ellos no saben para qué pelean y por quién pelean. Nosotros sí. Nosotros sí. Es cierto. Vos sabés que vamos a seguir en la segunda parte con Marcelo Lucy. Ya sé, gran amigo. Estuve dando una charla para el grupo de él el sábado, también así por Zoom, con el grupo que él tiene de Guatemala, contándole cosas de psicoanálisis. Porque bueno, Cacho Palma va del psicoanálisis, ahora estoy en mi consultorio, hoy estoy en el teatro, va del teatro al consultorio y del consultorio al teatro, y bueno, mientras tanto transmite lo que se pueda transmitir, ¿no? Antes que terminemos, entonces, desde Cachorro se va a presentar 6 veces en Rosario, en el Teatro El Rayo, soy Pachi Salta, arrancamos el 14 de mayo, a partir de ahí son 6 fechas, luego, como este es un programa internacional y combativo, vamos a ir a España, donde todavía estamos peleando por la España justa, sí, la España republicana, la España de todos, vamos a ir a España, vamos a estar en Madrid, en Moaña y en Cangas en el festival más importante del verano europeo. Hemos sido invitados a la Mostra Internacional de Cangas, que es el festival por excelencia de teatro del verano europeo. Y bueno, y después vamos a Buenos Aires. Así que, Roberto, vamos a estar ahí está Marcelo. ¡Ja, ja! Querido amigo, vamos a estar en una sala muy linda en Buenos Aires, en Villa Crespo, que es en el Crisol, todos los domingos de agosto. Así que bueno, viene una nueva aventura, vamos a ver cómo me va con esta. Hasta ahora me fue muy bien, nunca se sabe. Te va a ir maravilloso. Esperemos que sí. Yo te voy a ver acá en Rosario. Sí, pero claro, compañera, cómo no, y vamos a tomar una cerveza ahí o un vino en el Rayo, porque tiene un lindo bar para estar charlando después. Muy hermoso. Cacho,
Tacho, yo no sé si vos tenés que irte después o podés quedarte, porque con Marcelo y Susi vamos a hacer unos pequeños diálogos con respecto a la geopolítica. Y te tengo que pedir disculpas en nombre del grupo nuestro, porque la última vez que vos viniste, tuviste una participación en silencio durante más de media hora, porque en este momento con el que estábamos, y no sé si era Marcelo, había copado la parada. No era Marcelo. Bueno, no sé. Marcelo, porque si no lo hubiera escrito. Pero era tan interesante lo que estaban contando que yo me quedé todo el tiempo escuchando hasta que me tuve que ir. No, pero la idea nuestra era justamente, y no lo pudimos hacer, era desde luego que participaras, pero que te quedaras, porque lo que siguió también fue un poco lo que me pareció que a vos te podía haber atraído. Así que desde ya, ¿sabes qué pasa? Desde la producción te pedimos 1000 disculpas porque hubiéramos querido que participaras todo el tiempo. De los compañeros nos pedimos disculpas, sabemos que tenemos que distribuir las cosas como podemos, pero que ya nos vamos a volver a encontrar. Si no creyéramos que hay una vuelta más, no estaríamos acá. Así Perfecto. Que siempre vamos a tener esa vuelta más, esa vuelta para seguir. No me voy a poder quedar hoy. Te cuento, arranqué a las 7 de la mañana y no paré en todo el día. Así vivimos los que hacemos teatro y psicoanálisis. Pero a Marcelo, aparte Marcelo Colucci me tiene podrido. Lo escucho, lo leo. ¿Hasta cuándo? ¿Viste? ¿Hasta cuándo? Que se venga a Rosario y nos tomamos un café. Pero así, estoy cansado de verlo por Zoom. Hace 4 años que lo veo por Zoom. Bueno, anda mi hijo por Argentina, así que lo podés ver a él como delegado. Eso, muy bien. Avisale, por favor. Yo vivía en México y nació un nieto cuando yo estaba allá y yo jugaba, hablaba con él por la pantalla. En ese momento vi Skype, hace 14 años. Sí, sí. Cuando me vine a Rosario y me miraba y hacía así con la mano, porque me conocía como plana. Y la abuela Oda no tenía solo 2 dimensiones, tenía las 3. Claro, la cuenta del amor, ¿no? Y me tocaba así, era la abuela plana. ¿Cómo se reían mis hijos? La abuela plana. Con respecto a lo que estabas hablando, esto de luchar con alegría, que lo dijo Roberto, hemos conformado una lista acá en Rosario, creo que te mandé algo, de el barrio al consejo, ¿no? Muy bien. Una lista de concejales con toda gente barrial, toda gente que sabemos que no es escuchada, sabemos que se la visita solamente en los momentos de captar votos. Estos no, todos son actores barriales. Laura Castro es una directora de escuela en Empalme Graneros. El segundo candidato es Oscar Telero, que es un referente muy importante de la comunidad COM. La tercera es una joven de 35 años que trabaja con nosotros en la Villa La Cariñosa. El cuarto también es un luchador de sindicatos. La quinta es una maestra jubilada que también trabajó en una escuela de periferia. Y todos son así los candidatos que tenemos. O sea que pedimos el apoyo y el voto, por favor. Sí, pero claro, excelente. Justa, libre y soberana. Bueno, cerramos el cierre que nos tiene que hacer la radio ahora, y la segunda hora, Marcelo, toda de ustedes. Suerte, Marcelo. Te quiero mucho, los quiero mucho a ustedes y ya nos seguiremos encontrando. Y muchas gracias por el espacio. Chao, Cacho. Nos vemos. Hasta pronto. En el teatro. Eso, nos vemos en el Rayo. Bueno, nos vemos en el Rayo. En el mundo existen 17 colonias y 10 de ellas son ocupadas por el decadente Imperio Británico. Hoy, desde las Islas Malvinas, te contamos la realidad de las colonias en el mundo y quiénes son los responsables de que siga existiendo esta dominación imperial. No cabe duda de que la ocupación más relevante para América Latina la constituye la ocupación imperial británica de las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur.
Los británicos ocupan este territorio desde hace casi 200 años. Ningún país del mundo reconoce el dominio inglés, ni siquiera sus mulos de Australia o de Estados Unidos. Y la población que vive aquí fue implantada. Pero este no es el único caso. La más grande de las colonias del mundo está en África y es el Sahara Occidental, en donde habita el pueblo saharaui. Antigua colonia española, la realeza gallega se la regaló al rey de Marruecos. Tiene el tamaño aproximado de Ecuador y allí viven unas 586.000 personas, que dato no menor, también hablan español. El gobierno marroquí, una dictadura sangrienta aliada de Occidente y de Israel, ataca a la población civil e impide la emancipación del pueblo saharaui. Además de las Malvinas, los piratas ingleses tienen otras 9 colonias en el mundo, ubicadas estratégicamente en islas y enclaves marinos, herencia de su pasado imperial. Anguila, Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán son 4 paraísos fiscales ubicados en el Caribe, a los que se le suman Montserrat y las Islas Turcas y Caicos. Se le agrega Santa Elena en África y las Pitcairn en Oceanía. Obviamente que los Estados Unidos también tienen una serie de colonias. Puerto Rico es la principal y la más icónica. Una isla del Caribe con identidad propia, idioma español y mayoría católica que los yanquis ocupan desde 1898 y que actualmente es un territorio no incorporado. Sus ciudadanos no tienen el derecho de elegir presidente y es el territorio más pobre y desigual de todos los Estados Unidos. Se le suman Guam y Samoa en Oceanía y las Islas Vírgenes en pleno Caribe. Otra herencia colonial es la de Francia. El segundo distrito más grande después de París está en América Latina. Es la Guyana francesa, un territorio inmenso y pobrísimo, sometido al dominio militar y económico del poder francés de turno. Allí se ubica la plataforma de lanzamiento principal de la Agencia Espacial Europea. Además, los franchutes imperiales que hacia afuera venden fraternidad y liberalismo son los colonizadores de Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa. No incluimos a Palestina en este video porque lo consideramos un Estado soberano bajo ocupación israelí, pero las miradas sobre este tema son diversas. Lo cierto es que desde hace años Israel financia y sostiene un sanguinario genocidio y ocupación sobre Gaza y Cisjordania. Danos una mano y compartí este video para que el día de mañana podamos hacer un buen asado antiimperialista en una isla del Caribe liberada. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Para el pueblo, lo que es del pueblo.
Un programa de análisis político con la agenda y la mirada de las y los trabajadores. Guillermo Varela, Rubén Fanesi, María Belloni, Marcelo Dualde. Todos los miércoles de 13 a 17. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará desde el Salado. No te venimos sucia, así que... Al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. Y de aproximaciones a esta enorme y complejísima realidad internacional que tanto de alguna manera nos limita por un lado, pero por otro lado también nos permite ciertas expectativas a futuro, ¿no? De alguna forma. Así que bueno, Marcelo, te damos la bienvenida. No, gracias. Nos interesaría muchísimo que nos cuentes desde Guatemala qué es lo que están viendo, qué es lo que estás viendo vos, la situación internacional, lo que a vos te guste. Claro. Bueno, gracias por la invitación y gracias por confiar en que puedo decir algo coherente, dejar una semillita ahí que aporte en estos debates imprescindibles hoy día, ¿no es cierto? ¿Para dónde va el mundo? ¿Cómo está la escena geopolítica? Compleja, complejísima, ¿no? Yo creo que en este momento nadie sabe para dónde va, o si hay gente que sabe, no somos nosotros, la gran masa humana. Habrá algún pequeño grupo, ahora lo querría precisar por qué digo esto, ¿no? Un pequeño grupo, una más que ínfima élite que más o menos tiene idea lo que puede pasar o lo que quieren que pase, ¿no? En general estamos bastante, yo al menos lo digo desde mi ignorancia en este sentido, uno tiene alguna información, lo que puede ir reconstruyendo, tiene algunos elementos, hay información disponible, si es por los medios de comunicación de la corporación mediática global, capitalista, comercial, esa información es inutilizable, ¿no? Porque es pura ideología presentada como justificación de la situación, un mensaje siempre mentiroso, embustero, que oculta la realidad. Entonces uno apelando a, por ejemplo, programas como este, páginas web alternativas, en fin, tratando de hacer una lectura, cruzar elementos, ahí puede ir haciéndose una composición del lugar, de cómo están las cosas, con la información disponible, insisto, nosotros, yo al menos, ¿no? Los ciudadanos de a pie del mundo tenemos acceso a bastante poca información, pero lo que uno ve es que, claro, la situación es muy compleja porque estamos ante la posibilidad real
Yo creo que eso no va a pasar, pero hay una posibilidad abierta de un exterminio masivo con una guerra nuclear. Bueno, a ver, ¿cómo está el mundo? Tenemos varios polos, varios centros de poder enormes y una gran masa humana. Pasa en Argentina, pasa en toda Latinoamérica, pasa en el mundo, en África, pasa también en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Y una gran masa que es llevada un poco de las orejas, ¿no es cierto? Una gran masa que está mal, que está en mala situación. Tomemos estos datos, son datos oficiales que da Naciones Unidas. Hoy día, en el mundo, con 8.200 millones de habitantes que somos, con un crecimiento continuo, ¿no? 4 personas por segundo están naciendo en el mundo. O sea que las prospecciones son que la población mundial va a seguir creciendo hasta el 2050, más o menos, llegando a 10.000 millones, y ahí se estabilizaría, eventualmente comenzaría a bajar. Bueno, son los datos oficiales que da Naciones Unidas, ¿no? En este momento, de toda esta masa de población, de 8.200 millones, solo un 15% vive con parámetros que uno podría decir de satisfacción de las necesidades básicas, mínimas: alimentación, vivienda, acceso a los servicios mínimos, agua potable, una alimentación adecuada, salud, educación. Bueno, esas cosas, ¿no es cierto?, básicas. Hoy día se puede poner acceso a Internet, que ya pasó a ser una necesidad casi imperiosa, ¿no? 15% distribuida en los grandes polos de poder del norte, Estados Unidos, básicamente, Canadá, Europa Occidental, Japón, y por ahí algunas islas, Australia, Nueva Zelanda, ciertos grupos de población, y también bolsones dentro del sur, ¿no es cierto?, en todos los países, incluida Guatemala, incluida Haití, país más pobre de Latinoamérica, uno de los países más pobres del mundo. Hay bolsones de riqueza, de gente que vive muy satisfactoriamente, no solo que tiene cubiertas sus necesidades básicas, sino que vive en la opulencia, ¿no es cierto? Le sobra gente, mientras otros pasan hambre, hay obesidad. Pero un 15% vive en esa condición y un 85% de la humanidad vive mal. De mal a peor. En Argentina, bueno, yo hace mucho que no estoy físicamente ahí, ¿no? Pero conozco, bueno, ¿quién no conoce? Hoy día hay datos disponibles. El país de las vacas, en otro tiempo, la gente está, o buena parte de la población está pasando hambre. Marcelo, perdóname que te interrumpa. ¿Dónde ponemos China? China es uno de estos nuevos centros de poder que van surgiendo y que abre una confrontación clara contra el capitalismo occidental, contra Estados Unidos, básicamente, ¿no? Es un país socialista, pero es complejo, esto nos da para varios programas, sí y no. Yo estudié un poco el fenómeno chino, en la cosa china hay mucha bibliografía disponible, buena, ¿no es cierto? No solo lo que dice CNN, ¿no? China es una dictadura comunista manejada por un autócrata, la tontera mediática, ¿no? China es un país que ha construido un modelo socialista muy especial, con un socialismo a la China, capitalismo de Estado, se podría decir, como fue la Unión Soviética en muy buena medida durante décadas, que está satisfaciendo las necesidades de la población china, de los 1.500 millones de habitantes, con un ideario que no se aleja sustancialmente del socialismo. Algunos ven en China un país capitalista disfrazado de socialismo. Creo que es un poco más complejo. Yo realmente no soy un sinólogo, como se dice. Conozco algo, porque me interesa mucho este fenómeno, ¿no? Claro, no es un imperialismo como Estados Unidos o las potencias imperialistas europeas, como esta que mencionaban recién en el video, Gran Bretaña, Francia, Holanda, España en su momento, ¿no es cierto? China está llegando a todo el mundo, pero con planteos que son bastante peculiares, esto de la nueva ruta de la seda, el proyecto este de ganar. China no es un imperialismo, al menos al modo clásico, no tiene bases militares fuera de su territorio. Claro, es una perspectiva nueva, claro, que justamente en conjunción con Rusia, que fue un país, Rusia, la Unión Soviética, 15 repúblicas, ¿no? Rusia la más grande, la más dinámica, junto con otras 14 repúblicas, hoy día ya integradas en muy buena medida al mundo capitalista, ¿no? Ucrania, Kazajstán, Bielorrusia, en fin.
algunas todavía dentro de la órbita rusa. Bueno, Rusia, que dejó de ser un país socialista con un capitalismo de Estado y oligarca a la alta escuela, ¿no? Oligarca tan rico, tan multimillonario como cualquier capitalista occidental, europeo, norteamericano, ¿no? Hay una conjunción entre estos dos grandes poderes que cada vez se muestran como grandes centros de poder. Rusia volviendo a ser una potencia política, militar, la guerra de Ucrania lo ha demostrado, ¿no es cierto? Una potencia bélica que ha podido derrotar a la OTAN directamente. 32 países que forman la OTAN no pudieron contra Rusia. Claro, no se buscó una confrontación total con armas nucleares y esperemos que eso nunca pase, porque eso sería el holocausto final, ¿no? Pero Rusia ha demostrado tener un músculo militar realmente pareciera que imbatible en este momento, por lo menos dentro de la guerra convencional. Cada guerra en donde ha participado últimamente, Chechenia, Osetia del Sur, Siria, Crimea, Ucrania, ha salido victoriosa, pese a la avanzada de Occidente, que trata de destruirla. ¿Por qué trata de destruirla? Porque Rusia es el socio fundamental de China, y el gran problema para el capitalismo occidental es China, el avance de China. Rusia no se puede dejar de mencionar que es una gran economía también, en ascenso. Hoy día, junto con Japón y con China, detenta la reserva monetaria más grande, ¿cierto? La tercera reserva, mucha de ella actualmente confiscada, ¿cierto? Un robo, ligeramente, confiscada por Occidente, ¿no? Como medida contra la guerra de Ucrania. O sea, todos estos temas dan para hablar muchísimo. Yo estoy dando un pantallazo. Rusia vuelve a ser una gran potencia político-militar, con una economía próspera, está entre las 10 primeras economías, lejos de Estados Unidos y de China, pero una economía próspera, pero con un modelo capitalista, con un capitalismo bastante sui generis también, ¿cierto? Un capitalismo mafioso, capitalismo de Estado, con grandes empresas estatales manejadas por oligarcas, por burócratas que terminan siendo oligarcas. No se salió mucho del plan de la Unión Soviética, de la última Unión Soviética, que era ya un país con un virtual capitalismo con estamento social, una burocracia, la nomenclatura, ¿no? Que era una clase social llena de privilegios y una gran masa trabajadora. Claro que durante la revolución, los 70 años de revolución, tuvo grandes beneficios. Eso no hay que olvidarlo nunca. La Unión Soviética logró un avance fabuloso a su masa trabajadora, ¿no? Salud, educación, cultura, desarrollo científico, técnico de primera. Todo eso ha bajado sustancialmente. El quiebre de la Unión Soviética en el 91, cuando se desintegra, hizo que, único en la historia, tuviera un retroceso en su Producto Bruto fabuloso. Bajó por lo menos un 40%. Ningún país ha descendido tanto. Es un país que se empobreció radicalmente. Tal vez Cuba es un proceso similar, ¿no es cierto? Cuando cae la Unión Soviética, el 85% de la economía cubana estaba destinada al campo socialista europeo, y eso colapsó. Entonces, bueno, son procesos así de quiebre muy grandes. Rusia ahora se ha establecido. La presidencia de Putin, se podrá decir muchísimas cosas, pero no hay duda que ha impulsado la economía rusa, y hay una estabilidad política que desintegrada de la Unión Soviética no estaba, era un mare magnum eso. Bueno, Rusia es un gran poder, China ni se diga, es un gran poder económico, con una economía muy próspera, que sigue creciendo, que puede resolver sus problemas internos, una burbuja inmobiliaria que hubo hace un par de años, que no llegó a ser para nada la crisis de las hipotecas en Estados Unidos en el 2008, que dejó una gran crisis de la que todavía estamos pagando consecuencias, ¿no? China sigue avanzando con un crecimiento hoy día real de entre un 5 y 6% en el Producto Bruto. Sigue siendo uno de los países con el crecimiento más alto del mundo. En este momento el crecimiento más alto, datos oficiales del Banco Mundial, ¿no?, es la India, con un crecimiento del 7%. Es realmente un crecimiento grande. India está pasando a ser un inmenso poder económico, científico, técnico, por tanto político en el mundo, sin un gran desarrollo militar todavía, con poder nuclear, eso sí, pero claro, hace parte de esta conjunción de grandes centros de poder, Rusia, China, la India, y lo que se llama BRICS hoy día. Pues el panorama
geoglobal nos muestra un mundo que fue unipolar por excelencia, absolutamente, con la caída del campo socialista soviético. En los 90, 2000, Estados Unidos se posiciona como el poder hegemónico, sin par, distinto a lo que sucedió terminada la Segunda Guerra Mundial, en el 45, donde queda como gran poder, con el monopolio del arma atómica en ese momento, teniendo un tercio del Producto Bruto Mundial producido por Estados Unidos, un poder fabuloso, con una economía próspera y en avance, ¿no es cierto?, con el despilfarro que eso significó, además ese hiperconsumismo voraz, los vehículos estos de 8 cilindros, 12 cilindros, gastando petróleo, ¿no? Hoy día esa hegemonía de Estados Unidos de los 90, del 2000, no es lo mismo, porque su economía empezó a ralentizarse, por diversos motivos, ¿no es cierto? Sin duda, esto lo apuntan economistas de peso, ¿no? Yo repito esto, su economía se ha visto ralentizada porque se ha ido endeudando de una manera formidable, consolidándose una deuda impagable en términos técnicos, ¿no? La deuda tanto doméstica de cada familia como la deuda pública de Estados Unidos no tiene parangón y no se puede pagar con dinero real, se paga con un dólar ficticio mantenido básicamente con las Fuerzas Armadas. Entonces, la situación de Estados Unidos sigue siendo una potencia, cuidado, no nos equivoquemos con esto, sigue siendo una gran potencia económica, científica, técnica, militar, cultural. Más del 80% de los mensajes audiovisuales que circulan en el mundo, películas, discos, libros, qué sé yo, siguen siendo de producción norteamericana. O sea, sigue siendo una potencia, por supuesto, pero en un lento declive. Y un declive que pareciera indetenible, ¿no es cierto? Con una clase dominante que sigue siendo súper rica, además con estos súper, hiper multimillonarios, toda la gente ligada a las tecnológicas de punta, ¿no? El Silicon Valley, ¿no? Que son un bastión dentro de este nuevo gobierno de Trump, ¿no es cierto? Todos estos, los hipermillonarios que se presentan así indecorosamente, ¿no? Como no, se compran yates de $100 millones, se compran un jet privado de $200 millones. Una concentración de riqueza fabulosa, pero con una gran masa trabajadora que va descendiendo lentamente su nivel de vida, que ya no es lo que era la clase trabajadora hiperconsumista de los 50, de 1950. Va bajando lentamente. Y se ve esto reflejado en muchas cosas, ¿no es cierto? Ha perdido el dinamismo en la creatividad científico-técnica, la de punta. Hoy día, según datos de Naciones Unidas, todo esto que yo doy son datos oficiales que se encuentran en Internet, ¿no? Esto lo da la Asociación Internacional de Patentes, API creo que es la sigla en inglés. O IPA o algo así. 50% de los inventos patentados en el mundo en este momento son chinos, marcas registradas chinas, inventos de todo tipo, desde un, sacacorcho hasta un submarino nuclear. Bueno, la creatividad, la ciencia, la tecnología china están logrando. Es un poco lo que fue Inglaterra en el siglo XIX, ese gran impulso que tuvo la economía británica, imperialista, por supuesto, con todas estas colonias que aún todavía perduran, ¿no? El siglo XXI hablan de democracia y se mantienen vergonzosas colonias, ¿no? Bueno, ese empuje de la economía británica de mediados del siglo XIX, que luego tuvo Estados Unidos, una economía pujante, un desarrollo científico, técnico, todos los premios Nobel de ciencia salían de Estados Unidos. Bueno, todo eso ha ido pasando. Tuvo en su momento ese auge en la Unión Soviética, un gran desarrollo científico, técnico, cultural, que ha ido mermando. No dejó de ser una gran potencia cultural, eso no hay que olvidarse, ¿no es cierto? Sigue siendo con muchas tecnologías de punta, ¿no es cierto? Ya que no ha bajó tanto, un 40% de destrucción de su Producto Bruto, ¿no? Cuando la desintegración de la Unión Soviética. Yo no estoy ponderando la Rusia de Putin, esta Rusia capitalista, pero no hay duda que sigue siendo un referente político, científico, técnico. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Marcelo, perdóname que te interrumpa. ¿Cómo no? Claro. Vos diste algunas precisiones y algunas interpretaciones más que interesantes
A mí me interesaría por ahí de pronto plantear a la audiencia que incluso entendiendo estos pormenores que vos estás marcando, ciertas distinciones que me parecen más que importantes también tener en cuenta. Fíjate, uno puede hablar de la India, como mencionaste hace un ratito, del 7% de su desarrollo del PBI o de su crecimiento, pero, digamos, esa es una medida absolutamente tramposa, aunque fuera el 15%. Es absolutamente tramposa porque eso no vuelve a la sociedad. No es que haya una distribución o redistribución de la riqueza social que pudiera, digamos, amalgamar un crecimiento, el crecimiento de un Estado, de un país, un gobierno o incluso de un pueblo. O sea que en ese caso son medidas que hay que tomarlas con bastante, me parece, con bastante criterio y limitación, porque es absolutamente interesada esa opinión del crecimiento del 7, del 5, del 10. Claro, claro. Y en otro punto quería comentarte que desde la mirada, por lo menos rompiendo el sesgo eurocéntrico y noratlántico que hemos venido mamando desde hace más de 150 o 200 años, digamos, la posición de algún grupo de trabajo que tenemos en este punto es que hay una distinción enorme entre Oriente y Occidente, que viene de los anclajes más profundos de lo que significa el Occidente y el Oriente. ¿Qué significa esto? Que yo jamás podría decir que Rusia fue imperialista. Jamás. Ni siquiera en la época de la Unión Soviética, donde sí tuvo estados, obviamente, satélites, no hay ninguna duda, y con los cuales se comportó de una manera, en muchos casos, aberrante. Caso Hungría, caso Checoslovaquia, ¿no? O sea, no es para enaltecer a nadie, al contrario, pero evidentemente no tuvo nunca la matriz que tuvo el mundo capitalista occidental. Tampoco lo tuvo China. Jamás China fue imperial. Jamás China fue imperial. Jamás China desató una guerra, digamos, más que forzada, sí, igual que Rusia en último caso, más que forzada, por la presión de sectores de Occidente interesados. Entonces, yo creo que distinguir entre formas capitalistas que, por ejemplo, se encarnan claramente en Inglaterra desde sus orígenes, a continuación, obviamente, todo el mundo noratlántico y parte del resto de Europa Occidental, de lo que podría llamarse actualmente el capitalismo ruso o la política china, una especie de simbiosis o de relación entre formas socialistas y formas capitalistas, porque acá el problema es el factor Estado. ¿Quién es el que maneja justamente las relaciones de producción, de tecnología, de redistribución de la riqueza social? Y esto lo dice China con toda claridad. Es decir, hay una matriz ya desde el fondo que enuncia claramente las diferencias que puede haber entre un proyecto y otro. El error gravísimo sería creer que unos son buenos y los otros son malos. Esa es una torpeza que ya sabemos que no corresponde desde ningún punto de vista, pero sí, en cuanto a los alcances finales, en cuanto a su propia trayectoria en su desarrollo, evidentemente son matrices totalmente diferentes. Yo lo digo, y esto no tengo más remedio que plantearlo. Desde el punto de vista del tercer mundo, lo que fue llamado en su momento el tercer mundo, lo que es el mundo fuera de las representaciones tradicionales del mundo occidental, nosotros, digamos, América Latina, ¿quiénes son realmente nuestros enemigos? Si podemos llamarlos así. Creo que nos tiene que quedar claro, y no por edulcorar otras economías u otras posiciones políticas, que la tenemos clarísima, la tenemos acá dentro, lo hemos tenido durante 200 años. Y el mundo eurocéntrico da cuenta de todo eso. Ideológicamente, nuestra batalla cultural, que eso vos lo sabés de memoria, Marcelo, cómo nos cuesta permanentemente desembarazarnos del mundo woke, de todo ese mundo de la Euromaidán, del mundo de las primaveras árabes, de esas cosas que vos sabés a qué sirve el USAID, ¿no? Es ese sistema que aporta dinero mal habido de ¿cómo se llama?, de la CIA y de grupos de ONG que tienen los intereses marcados nada más que para hacer revoluciones en donde puedan hacerlas y con el beneficio lógico a posteriori de ocupación territorial y de guerras. Es decir, China nunca nos hizo una guerra a nosotros.
ni hizo una guerra. Y Rusia jamás lo hizo tampoco. Siempre fue absolutamente atacada desde la constitución de su propio Estado, la Unión Soviética, hasta su disolución. Por eso digo, digamos, ¿qué es lo que me parece que debe darse prioridad en este punto, ¿no? Vamos a hacer un pequeño descanso, ¿qué les parece, para poder dejarla a Dayana que nos diga, y después retomamos con Marcelo Colucci, invitado de lujo. Gracias. Con todo esto que le mandaste, hay para hablar. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Queridos compañeros y compañeras, nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos los Domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados, desde las 9 y hasta las 11 de la mañana, sigue. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. De Olivos y Piedras, 4ª temporada. Un programa dedicado a difundir la historia y la lucha del pueblo palestino y su cultura en sus múltiples facetas. Lunes y viernes de 17 a 18. Conducción: Santiago Ernesto Alibruyú y Cintia Martínez. Producción general: Daniel Ernesto Caferra Daúd. Reportajes y columnistas invitados. Columnista habitual: Juan Cruz Medina. De Olivos y Piedras. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín, 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, aquí estamos hablando de geopolítica en forma muy interesante con Marcelo Colucci, rosarino, pero que hace muchos años que vive en Guatemala y que es un placer escucharlo en el análisis político junto con Roberto Paiva. Quería comentar algo.
Hablando con un amigo el otro día que estuvo en China varias veces, dice que nosotros conocemos y se conoce popularmente la China de los grandes centros, ¿no? Que muy poca gente conoce realmente la China profunda, la China que ha cambiado, la China que era feudal en su modo de organización social, la China que la gente pasaba hambre, que pasaba, que tenía muchísimos problemas y que era absolutamente rural, ¿no? Dicen que ahí es el cambio profundo que han logrado, que muy poca gente lo conoce, pero que ahí es el cambio importantísimo, ¿no? Donde hacen la derrama del capitalismo que, a pesar de estar el Partido Comunista gobernando, obtiene sus frutos y lo derrama y trabaja para la redistribución en el pueblo, ¿no? Y bueno, Roberto dio algo muy importante. Queremos saludar a Verónica, que nos está escuchando mientras dice que es un rito ya escuchar la radio mientras cocina. Gracias por escucharnos. Gracias por cocinar, Verónica. Aunque no nos invite, gracias por cocinar. Yo quería comentarte, Marcelo, y también a Susi, a los oyentes y a las oyentes, que hace un tiempo tuve la oportunidad de encontrar un chico brillante, divino realmente, que está estudiando historia, justamente, que una de las materias que había elegido era justamente el mundo chino, ¿no? La China contemporánea. Y me pasó un par de libros que yo le dije, pasámelos por favor lo que tengas, que si lo da la cátedra, porque me interesa. Y ya el primer libro, bueno, me llamó la atención y corroboró ciertas, no solamente dudas, sino certezas que uno tiene a veces sobre determinados campos, ¿no? En el prefacio, o sea, se supone que es en la introducción, este autor, no lo voy a nombrar, obviamente no es necesariamente argentino, es supongo que norteamericano, no sé, o de qué procedencia, decía, ¿cómo puede ser? Hay que preguntarse, ¿cómo puede ser que China no haya podido lograr lo que logró Inglaterra en el siglo XVIII y siglos subsiguientes? Y que hay que esperar al momento del fin de 1990 para empezar a ver el despegue. Y yo no lo podía creer lo que estaba escuchando. No lo podía creer lo que estaba escuchando. La pregunta es, ¿por qué China tenía que haber hecho lo que hizo Inglaterra? ¿Pero por qué? Parece ser que era una verdad de perogrullo, que el que no lo hacía era un atrasado, era un, no sé, un descastado, un pobre tipo, que es el mensaje que manda el mundo eurocéntrico a las culturas orientales. Y ni hablar del Islam. Ni hablar del Islam. En realidad el Islam fue descubierto nada más que por los europeos. Jamás se ha pretendido o se ha podido escuchar realmente la voz de la gente del Islam, así como también la voz de China. Y además porque China es muy cuidadosa y no muestra claramente sus cartas. Pero si Occidente se da el lujo de hablar de ellos. Y decir, bueno, no es que no pueden ir. No. Son los pueblos, digamos, que ya tuvieron su historia, pasaron su historia, porque es el pensamiento de Hegel. Es el pensamiento del filósofo alemán Hegel, padre de la dialéctica. No, es el tiempo pasado, ya pasó el tiempo de ellos, ahora viene el tiempo nuestro. Entonces, claro, ya se lo subordina, poco menos que se lo menosprecia. Y hay en este momento, Marcelo, no sé si lo sabés, creo que es alucinante. Hay una rusofobia en toda Europa fomentada por las élites corporativas de una manera feroz contra Rusia. Cuando Rusia jamás estuvo interesada ni atacó a Europa, jamás lo hizo ni lo va a hacer. Sin embargo, hay que armarse porque viene Rusia, hay que armarse porque los rusos están a las puertas. Son ellos los que han agredido continuamente a través de la OTAN todas sus fronteras. Así que, digamos, ¿cómo hay que depurar este tipo de maleza dañina que hace a la percepción de la gente, ¿no? Realmente es terrible. La supremacía de Occidente, desconociendo que son pueblos milenarios que tienen una cultura y un conocimiento de la vida y una sabiduría que nos supera ampliamente. Otra cosa es idealizarlos, que ese sería también un error. Es otra forma de vida, hay que entenderlo. Hay otra forma de vida que no tiene por qué ser occidental
capitalista, cristiana, sionista. No pasa por ahí. En fin, digamos, todo esto hay que desmalezar, Susi y Marcelo. ¿Qué les parece? Sí, sin duda. Sin duda. Vos recién ambos se preguntaban, ¿y cuál es el enemigo principal? Yo sigo pensando, y lo digo fiel a mi pensamiento crítico del materialismo histórico, ¿no? El enemigo sigue siendo el capitalismo, como modo, como sistema. No importa las formas que asuma. Nosotros en Latinoamérica vivimos un capitalismo pobre, subdesarrollado, en Centroamérica mucho más que Argentina. Argentina va camino a centroamericanizarse, como están las cosas, lamentablemente, ¿no es cierto? El capitalismo francés, alemán o nórdico no deja de ser capitalismo, claro. La propuesta que están teniendo, y vos hiciste un comentario muy atinado, ¿no es cierto? Cuidado con los datos los datos productivistas, ¿no es cierto?, que dan Fondo Monetario y demás. Sí, claro, porque leemos el mundo con esos datos. Yo quería llegar a esto, ¿no es cierto?, que hoy día están surgiendo nuevas formas de ver el mundo, de plantearse el mundo, ¿no es cierto? India es un país bastante complicado, enorme también, 1.500 millones de habitantes, más que China, ha superado a la población china, ¿no? Claro, con una formación política también muy complejísima. Narendra Modi, el actual presidente, elegido por tercer periodo consecutivo, representa intereses de una derecha hinduista bastante más cercano a una posición fascista que a una posición aperturista, progresista. Pero claro, en India se está dando este fenómeno de una gran acumulación capitalista. Lo que pasa es que el mundo, el camino, yo creo que el único camino realmente como para salir de este atolladero donde tenemos un mundo hipertecnológico que produce cantidades enormes de riqueza, pero no las puede repartir, no las quiere repartir. Tenemos más alimentos del necesario para alimentar bien a toda la humanidad. Esto es real. 40% más de alimentos, pero la gente sigue pasando hambre. El hambre, aunque no se dice oficialmente, muchas veces las muertes se maquillan presentándola como consecuencia de enfermedades oportunistas. El hambre sigue siendo el principal flagelo en términos sanitarios. 20.000 personas diarias mueren. El COVID en su momento llegó a tener algo así. Bajó, la epidemia de COVID se fue. Duró un par de años, 6.500 millones de habitantes mató el COVID. Qué terrible, claro. Una pandemia que se dio así por el quiebre de los sistemas públicos de salud, además, que si se hubieran mantenido los sistemas públicos como lo mantuvo China, como lo mantuvo Cuba, la catástrofe sanitaria no hubiera sido la catástrofe que fue. Por eso se cerraron los países, cerrados ahí con toque de queda y ejército custodiando la calle, ¿no? Porque si no el desastre hubiera sido mucho mayor. Bueno, países capitalistas que no pueden ofrecer salida, un sistema, más bien, un modo de producción que no puede ofrecer salida, tiene más alimentos del necesario y se muere gente. Se siguen muriendo 20.000 personas diarias. Esto es una realidad, ¿no es cierto? Hay gente que no tiene comida, está pasando en Argentina, gente que tiene que apelar a buscar un tarro de basura, ¿no? El otrora país de las vacas, hoy día pasando hambre. Bueno, es el sistema el que es nuestro enemigo. Claro, pero esto tiene nombre y apellido, tiene caras, ¿no es cierto? Las grandes potencias capitalistas son, en principio, el enemigo visible, ¿no es cierto? Es el sistema, el capitalismo guatemalteco, el capitalismo que tiene Sierra Leona en África, sigue siendo tan pernicioso como el capitalismo norteamericano. Lo que pasa es que el poder que ha desarrollado ese capitalismo es tan fabuloso que le ha permitido expandirse, ir globalizándose, manejar el mundo, manejarlo de una manera así, atroz, violenta, con 800 bases militares en el mundo. La propuesta esta de los BRICS ampliados, como se los conoce hoy día, creo que en este momento son 19, ¿no? Con 2 centros fundamentales que son China y Rusia. Y hay 40 esperando, Marcelo. Hay 40 países esperando. Exactamente. Bueno, es una opción, claro, no es la revolución socialista eso, pero es una opción alternativa
que vale la pena investigar, recorrer, apoyar por lo pronto, ¿no es cierto? Es una opción. Como acabas de decir, ni China ni Rusia han sido países invasores. De la Unión Soviética se podrán decir todas las barbaridades, todas las cosas que uno quiera, y hay que decirla como autocrítica genuina y constructiva. Por supuesto, una nomenclatura terminó siendo una clase social, una burocracia que se convirtió en un estamento social con grandes prerrogativas. Esto es absolutamente cierto, y hay que cuestionarlo, y hay que criticarlo, y hay que hacer una lectura crítica de todos los procesos socialistas, de China, de Rusia, de Cuba, de Nicaragua. Marcelo, ¿sabes qué? Una última distinción que me parece que puede ser, no sé, esclarecedora en algún punto. Cuando se habla de la guerra y de la paz, uno habla de la guerra, el flagelo de la guerra es obvio, la cantidad de millones de personas que hacen, quiénes la provocan, quiénes la llevan a cabo, quiénes las fortalecen, las dibujan. Y cuando se habla, y la muerte que produce todo eso, desde todo punto de vista, pero cuando se habla de la paz, también este capitalismo sigue matando gente. Sigue matando gente por sus políticas, tanto a través de las élites corporativas, a través del capital financiero, tecnológico, derivado de los think tanks, derivado de los neocons en Estados Unidos, o del Estado profundo, como quieran llamarles. Pero, además de entonces, de que este capitalismo es capaz de generar la muerte a partir de las guerras, de las invasiones, de la ocupación territorial y demás, lo produce también en tiempos de paz a través de, por ejemplo, experimentos de laboratorio, experimentos farmacológicos que se hacen con total impunidad en África, por ejemplo, denunciados por Rusia, por la Federación Rusa, y por eso lo mataron a uno de los más importantes científicos que había hace menos de un mes y medio de todo esto. Lo mataron porque estaba dando información aleccionadora respecto a esto. Entonces, yo digo, para distinguir qué es lo que hace este mundo occidental putrefacto, capitalista, a ultranza, tecnológico desarrollado para la muerte, y el otro, que quizás tenga también, como podemos ver, sí, recetas y productividad de tipo capitalista, pero cuya conducción no le interesa, no está ocupada ni en guerras, sino por el contrario, de robustecer sus políticas y sobre todo recuperar el tejido social de cada uno de sus países. O sea, yo creo que hay una distinción muy grande que tenemos que tener en cuenta. Sin duda, y creo que en este momento es una fuente de esperanza esto de los BRICS. Claro, da para pensar, criticar, cuando yo digo hay que hacer una crítica constructiva de la experiencia socialista, porque hay que hacerla, claro. Sí. Se repiten el fundamentalismo, el dogmatismo, bueno, claro, hay que aprender de los errores, ¿no es cierto? El capitalismo tiene 700 años, desde sus primeros albores allá en la Liga de Hansen. El socialismo escasamente tiene, la experiencia más larga fue la rusa, la soviética, 70 años. Vamos a ver China cómo sigue. El capitalismo lleva ya casi 40 generaciones. Ha creado una cultura, una cabeza, un sujeto cultural, un sujeto ideológico, ya más que asentado. Está consolidado, ¿no es cierto? Pensamos con cabeza capitalista, todo el mundo, ¿no es cierto? Y otra cosa, Marcelo, que creo que también estarás de acuerdo, y Susi también seguramente, y algunos oyentes, que el comunismo no existió nunca. No. El comunismo, no, pero cuando se habla de la Rusia comunista, yo me río tanto, me causa tanta gracia, ¿viste? Porque realmente, bueno, son dichos, ¿viste? Dichos del común, pero cuando eso se traslada a otro tipo de, digamos, de posicionamiento social y político, se confunde todo, se termina confundiendo todo. Pero son comunistas, pero vos tenés idea qué es el comunismo. Preguntale a la canción de Silvio Rodríguez, justamente que habla de eso. Nadie sabe qué es el comunismo. Y seguro, no se sabe. Es una mala palabra. Mala palabra y no se sabe, además. ¿Será una confusión algún día o no? Es un estigma. Son estigmas. Mira, el sistema se sabe, pasaron 700 años, pasó guerras mundiales, epidemia, pandemia, revoluciones socialistas, protestas, y se mantiene. Que sea eterno, no. Vos recién apelaste a Hegel, la dialéctica, bueno, todo lo que existe merece desaparecer. Bueno, es una ley, ¿no es cierto? Viene desde los griegos, esto, el yin y el yang,
allá de la China. Bueno, este proceso de movimiento perpetuo, la historia no está terminada, supuesto, el capitalismo lleva muchos siglos, ha acumulado mucha riqueza que no quiere perder, ha acumulado muchas mañas, se sabe defender, y tiene muchos medios para defenderse y hacer ver hoy día la posibilidad de una transformación social radical, hacerla como imposible. No, esas son ideas que quedaron vetustas, vos quedaste en el Jurásico, todo eso ya pasó, que sos un dinosaurio. No es cierto, ¿no es cierto? El capitalismo tiene una riqueza fabulosa, pero la distribuye de tal manera que sigue habiendo hambre. Se busca agua en el planeta Marte, mientras acá 10.000 personas por día padecen sed y se mueren de poco acceso. Un ciudadano medio usa aquellos 50, 80 litros de agua, un ciudadano en el África Negra usa 2 litros por día, parece mentira, y un ciudadano norteamericano usa 200 litros. Bueno, hay asimetrías así que son realmente injustificables. Bueno, ese mundo se mantiene por la fuerza bruta. Por eso el negocio más grande del planeta en este momento sigue siendo la producción de armamentos. Son $70.000 por segundo se invierten. Nosotros no, alguien los gana eso. Bueno, las grandes corporaciones que producen armas y que las necesitan vender y que necesita que haya guerras, porque si no, ¿para qué se producen esas armas? Desde una pistola hasta un submarino nuclear, portaaviones y misiles intercontinentales, ¿no? Pero, un negocio fabuloso. El capitalismo necesita la guerra, además. Necesita la guerra. Y además, fíjate, Marcelo, fíjate desde el punto de vista de la política. Porque esto creo que es interesante para nosotros y nosotras sobre todo, y de paso voy a pasar un chivo de parte de nuestra forma de percibir la realidad, de nuestro pensamiento crítico y memoria, del PCM y Patria Soberana, digamos con el tema de las representaciones. La vez pasada escuchaba un columnista, porque después voy a hacer una lista en todo caso para que la gente pueda acceder a información que me parece que es muy valiosa y bastante objetiva, que decía justamente la situación respecto al criterio de lo que sería la democracia del mundo liberal capitalista en este momento en Europa, ¿no? Entonces él pregunta, el columnista preguntaba, ¿no? ¿Por qué no se está en democracia en Europa en estos momentos y desde hace ya mucho tiempo? Y dice más o menos algo así, ¿no? Esos parlamentarios que hablan como representación son elegidos por listas de partidos que es lo menos representativo que hay y solo representan a quienes confeccionan sus listas, no a quienes los votan. George Soros se jacta de tener en nómina a más de la mitad de los parlamentarios de toda Europa Occidental y parte de la mal llamada Europa Oriental. Es decir, fíjense el manejo. Cuando nosotros hablamos de lo que es la democracia, de las trampas de la democracia y las formas de superarlas o de enriquecerlas, y hablamos de democracia participativa, no existe, parece esa palabra. Por eso, Susi, lo que está haciendo en este momento, estás haciendo vos en Rosario, y muchas otras, yo sé, otros lugares de comunidades de pueblos originarios donde tratan de hacerlo, es muy valioso porque le da voz a los que no la tienen. Y mira, vos justo llegaste a cómo comenzó su disertación, Marcelo. Hay una élite. Soros es parte de la élite. Sin duda, comprometido con la guerra a muerte, con la guerra total. Claro, el sistema se mantiene con la fuerza bruta, la guerra, y con toda esta superestructura ideológica, cultural, donde esta democracia liberal es parte, ¿no es cierto? Y nos mantienen en la creencia, tonta creencia, que uno elige algo, elige a través de un voto cada 4 años, 6 años, qué sé yo. No elige nada, ¿no es cierto? Los representantes son, claro, son empleados del gran capital. Te equivocaste, volví, seguí participando, seguí raspando, acá le llamamos la raspadita, ¿viste? Seguí, porque algún día vas a sacar algo. La realidad es que tenemos que nosotros, de alguna forma, hacernos cargo en lo que podamos, obviamente, tratando de generar desde el tejido social, desde nuestras propias bases, un discurso y una práctica de acción que permita por lo menos ser un interlocutor válido frente a una forma de representación y tener nuestras propias formas de representación. Eso de alguna forma me parece que es la clave para entender
un desarrollo, ¿no? Y hay ejemplos de esta participación real. En la historia se han dado y sigue habiendo. Claro que hay. Vamos, desde 1871 la Comuna de París, que fue terminada, bueno, se la bañó en sangre, no quedó. ¿Cuánto demoró? 3 meses. Democracia obrera real. Hay experiencia, bueno, los soviets en el primer momento de la Unión Soviética, la democracia participativa real de los cabildos abiertos en Cuba en su mejor momento. No, pero ahora en Venezuela, Marcelo, ahora en Venezuela, con todas las dificultades que tienen, con todas las dificultades que tienen. Asambleas populares, el zapatismo El zapatismo en México, exacto. Claro que en Guatemala hay una experiencia fabulosa. Claro, Guatemala está invisibilizada, no existe Guatemala, se la conoce cuando hay un terremoto nomás, una masacre, mataron a 30 y los narcos, una cosa rimbombante. Guatemala durante la guerra, acá se sufrió una guerra terrible, de casi 40 años, con 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, más que en Argentina, una masacre fabulosa. La población, buena parte de la población rural, para no quedar entrampada ahí en la guerra, huyó y se refugió en la selva, ahí en las montañas, comunidades de población en resistencia. Un ejemplo fabuloso, muy poco conocido, ¿no? Insto a quien quiera buscar eso, CPR, en Guatemala. Quien la conoce bien es Galeano, ¿eh? Quien la conoce bien es Eduardo Galeano. Él habló de esto, claro, es una experiencia muy... Claro que la fábrica recuperada, la fábrica con autocontrol obrero, el movimiento Ocupa, asambleas populares, barriales, en muchas partes de Latinoamérica. Claro que es posible una democracia distinta, no esta fantochada de democracia donde la gente no elige absolutamente nada. Elige el candidato de turno en la mejor sonrisa. Déjenme contar esta... No es una anécdota, es para mostrar cómo se maneja el mundo, qué va a venir, cómo va a seguir las cosas, cuándo viene la guerra. Nosotros sabemos algo muy limitadamente, podemos conjeturar. En el 2022, cuando empieza la guerra de Ucrania, se reúne en la reunión anual del grupo Bilderberg, grupo que decide en muy buena medida los destinos de la humanidad, no lo destinen los presidentes, ¿no? Los presidentes cumplen las órdenes. Se reunieron en Washington en ese momento y son reuniones a puertas cerradas, súper secretas, con millones de guardias de seguridad, imposible entrar, ni la prensa, nadie entra ahí. Pero o la dejaron filtrar, o así llegó la información, que se filtró la agenda que se iba a tratar ahí. Y eran 3 puntos clave. El avance de China contra el capitalismo occidental, la guerra de Rusia, la guerra de Ucrania, la guerra contra Rusia, socio por excelencia de China, una forma de debilitar a China finalmente. Y tercer punto, fíjense, ¿qué sabemos nosotros de esto, no? La gobernabilidad global post-guerra nuclear. O sea que los tomadores de decisiones del mundo, que no son los presidentes, no es Milei, ni Trump tampoco, tienen previsto cosas claras. Vendrá la guerra nuclear limitada, guerra con armamento táctico. Ya está previsto que tienen que morir, 1.000 millones de habitantes y sobre los restos de eso se dirigen, nosotros, el común mortal, no tenemos acceso a esas decisiones. Y mentira que ir a votar Con esto no digo que no haya que seguir votando, pero claro, elegimos mal. Para la próxima piense bien su voto y va a elegir bien. La mentira, toda esta superestructura cultural nos mantiene cada vez más, o nos reprimen a palazo, con tanques de guerra y satélites geoestacionarios hoy día, ¿no? O nos reprimen, nos mantienen, nos controlan con toda esta parafernalia ideológico-cultural cada vez mejor hecha. Por eso la población mundial está tan manipulada que se puede votar alegremente por un Milei, por un Bolsonaro, por un Trump, por una Giorgia Meloni. Votás por tu verdugo. Bueno, no es que la gente sea tonta, estamos atontados, nos tienen atontados, ¿no? Programas como este yo creo que sirven para tirar una semillita, para abrir los ojos, ¿no es cierto? Claro. Alguien nos escucha. Marcelo, seguramente pues ya la acabo de anunciar, creo que Susi va a estar de acuerdo y todos los compañeros y compañeras también, de que puedas venir, puedas volver, pero lo más rápidamente posible porque hay un montón de cosas más para seguir charlando. Ya estamos en horario casi, Susi, me parece, ¿no? Sí, nos queda un minuto más, podemos hacer el cierre de ideas e invitarlo a Marcelo, por supuesto, ¿no? Con gusto. Creo que la oyentada debe estar muy feliz
La oyentada que no esté ahuyentada, digamos, ¿no? Esperemos, ¿no? Que con un argentino ya con acento... Estas reflexiones son difíciles de escuchar en el diario vivir, digamos. Estos que estamos haciendo son difíciles, porque se va sobre lo que pasa en el momento. Hoy se habló todo el tiempo sobre lo que Trump decidió de marcar el 10% en todas las exportaciones que se hagan. Claro. Aranceles. A los aranceles, que se... Sí. Pero claro, no te dejan verlo... Sí, pero lo está defendiendo. Yo el otro día lo escuchaba a Everard, el que fue ministro de Economía de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, y que ahora es ministro de Relaciones Exteriores de Claudia Sheinbaum, y decía que todo, las autopartes y los autos se fabrican, que importa Estados Unidos, se fabrican en México. O sea que ellos se dejaron de comprar lo manufacturado a Estados Unidos. Le están vendiendo alimento a Estados Unidos, y le están vendiendo máquinas, le están vendiendo automóviles. La Nissan está en México, las autopartes se fabrican en México. O sea, está, como dice la Claudia Sheinbaum, que me encanta, y un día deberíamos dedicarle un programa a lo que está pasando en México. Dijo: señor presidente, usted está dejando afuera a 7.000 millones de seres humanos con estas reglas que le está poniendo, en este muro que está levantando alrededor de Estados Unidos. Es la decadencia del imperio, ¿no? Y sí, evidentemente. Pero claro, se va a defender a muerte, ¿no es cierto?, antes de caer. Y eso es lo peligroso. Y nosotros en toda Latinoamérica somos su reaseguro, somos el patio trasero donde no van a permitir por nada del mundo que entre China, Rusia. Entonces, bueno, por eso 75 bases acá en nuestro territorio. Mira, Venezuela está en altas conversaciones con Rusia y con China, así que, bueno, ahora sí, muchachos, nos hemos pasado de la hora. Nos despedimos de vos, Marcelo, muchísimas gracias. Al contrario. Gracias, Roberto. Hoy Zulma se tomó vacaciones junto con Ricardo, que anda por Miami. Y muchísimas gracias, Dayana, muchísimas gracias a los oyentes. Un programa de lujo, como siempre. Gracias. Gracias a ustedes, nos vemos, hasta la próxima. Chao. Chao.